en el tema del pago, vamos a pensar primero una pequeña pero muy simple historia. Nuestros personajes serán Marcelo y Francisca. Primer acto. Francisca hace una declaración. Le ofrece regalar un ramo de rosas o de flores a Marcelo. Marcelo acepta gustoso. Segundo acto. En este segundo acto, las cosas permanecen tal como se produjeron después del primer acto. Es decir, los dos están pensando lo que acordaron. Han hecho un plan, un proyecto, y por lo tanto Marcelo está ansioso porque Francisca le regale un ramo de rosas y Francisca está viendo la manera de conseguir ese ramo de flores para entregárselo a Marcelo como prometió. Lo importante en este segundo acto es que se mantiene una situación en la que el proyecto que acordaron aún no se ha cumplido. El tercer acto, en este tercer momento, Marcela consiguió el ramo prometido y efectivamente se lo entrega a Marcelo. Como ven, esto lo podemos pensar teóricamente como hacemos cuando estudiamos estos institutos. Propongo pensar en el primer círculo como algo que ocurrió, un primer hecho. El segundo acto lo vamos a pensar como un transcurso del tiempo que yo represento con una línea. Y el tercer acto lo voy a pensar como un nuevo hecho que ocurrió. Se corresponden con los tres actos que vimos anteriormente. Ahora bien, estos tres elementos, el primer acto, la segunda situación y el tercer acto, lo podemos también pensar desde un punto de vista efectista, es decir, pensando en qué ocurre en el plano jurídico. El primer acto causa el nacimiento de la obligación y le llamamos causa. Es un hecho que produce como efecto que una obligación que antes no existía, ahora existe. El tiempo que transcurre entre el primer hecho y el segundo hecho es el tiempo en el que efectivamente vive la obligación que nosotros estudiamos. Y el tercer acto es la defunción de esta obligación. La obligación muere, se extingue porque ocurrió aquello que se había proyectado. Llamémoslo ahora más teóricamente, es decir, usemos terminología jurídica, calificando los diferentes momentos según la terminología que utilizamos en el estudio jurídico. En el primer hecho lo podemos calificar como un contrato. Dos personas se pusieron de acuerdo en una declaración de voluntad común. Es un contrato de donación en el cual una persona prometió entregar gratuitamente a otra una cosa. El tiempo que transcurre es el tiempo en el que permanece la situación obligacional, es decir, una persona permanece en el rol de deudora y otra persona permanece en el rol de deudor y el objeto de este vínculo jurídico es la conducta proyectada que tiende a satisfacer el interés del acreedor. El tercer hecho es el que vamos a estudiar en este periodo de tiempo. Es el pago. Lo encontramos en el artículo número 865 del Código Civil que nos proporciona una definición. Dice que pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Si está claro a nivel de noción que el pago es un hecho que extingue este vínculo jurídico, vamos a señalar algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta para entender las
los problemas que la terminología de la palabra pago te puede presentar. La primera es que vos notarás que en nuestro lenguaje común nosotros no hablamos tan ampliamente de pago para referir a cualquier cumplimiento de un deudor de cualquier prestación. Coloquialmente, al menos en nuestro país y generalmente en los países de habla hispana, hacemos referencia al pago solo cuando tenemos que entregar una suma de dinero. Por ejemplo, si vos te comprometés a pintarle la habitación a una persona, raramente vas a decir fui y le pagué. Si fuiste y pintaste la habitación, te vas a referir a esto, a que pintaste la habitación, pero no utilizamos coloquialmente la palabra pago, sino es para referirnos a obligaciones de dar sumas de dinero. Esto importa lo que se llama una acepción de la palabra pago. Coloquialmente, la acepción que utilizamos es el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero y solo a estas nos referimos cuando decimos pago. Técnicamente, es decir, en lo jurídico, en algunos lugares se hace referencia al pago solamente para referir a obligaciones de dar. Es decir, estas personas utilizan la terminología pago, ya sea si te tengo que dar un dinero como si te tengo que dar cualquier cosa. Esta sería una segunda acepción de la palabra pago. Y finalmente está la acepción que utiliza nuestro Código Civil, que se refiere a pago para cualquier tipo de prestación, ya sea de dar, de hacer o de no hacer, porque no hace ninguna diferencia. Entonces, la palabra pago tiene tres acepciones. La primera, restringida a las obligaciones de dar suma de dinero. La segunda, se refiere a todas las obligaciones de dar. Y la tercera, que es la que nuestro código utiliza, hace aplicable las reglas del pago cualquiera sea la clase de obligación que se trate o la clase de prestación que se trate. Este es el primer problema respecto del concepto de pago que debes tener en claro. Tres acepciones y nuestro código asume la acepción más amplia, considerando que el pago es el cumplimiento de cualquier prestación obligacional, ya sea de dar, de hacer o de no hacer. El segundo problema tiene una dificultad un poco más profunda. Ya conversamos sobre que el pago es un hecho, pero hechos, en parte general, estudiaste que hay de muy diversas clases. Pueden ser hechos de la naturaleza o humanos. Los hechos humanos pueden ser voluntarios o involuntarios. Los hechos voluntarios pueden ser lícitos o ilícitos, etcétera, etcétera. En el material que tenés para la lectura, verás que hay muchas propuestas para calificar como un tipo específico de acto o de hecho al pago. Muchos, además, propusieron teorías que tienen que ver ya no con analizar el acto específico del pago, sino planteándolo como un deber o con otras diversas posiciones. Me interesa en este video señalarte la importancia práctica y la dificultad que ha tenido el tema. La importancia práctica principal es que si nosotros consideráramos que el pago es un acto jurídico, entonces someteríamos la validez del pago a las reglas de la capacidad. También hay una diferencia enorme en considerarlo un hecho jurídico en general o un acto jurídico específico, ya que las normas sobre la prueba de la que puede valerse quien quiere acreditar que este hecho ha ocurrido varían según sea de un tipo o de otro tipo. Es decir, que al estudiar todas las posibilidades que han sido propuestas, es muy importante que detectes que la discusión tiene una aplicación práctica importante, sobre todo por la prueba que se admitirá para acreditar su ocurrencia, la ocurrencia del pago, y por el régimen de capacidad que se requiere para reconocer validez a ese pago.
por ahora es suficiente para este video y analizaremos la regulación, el régimen del pago en los próximos videos.